Bueno, continuando con nuestra lectura bíblica, vamos a ubicarnos hoy en la primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y bueno, vamos a encontrar esta carta, igual que la carta a Tito y carta a Filemón, son cartas que se conocen como pastorales o también como personales más bien, puesto que podríamos decir que todas las cartas de Pablo son pastorales, en el sentido que él está procurando dar instrucciones a las iglesias, él está procurando motivar a las iglesias, pero también advertir a las iglesias. En las expresiones que Pablo usa, tanto hacia Tito y hacia Timoteo, hay unas expresiones afectivas en el saludo como a hijos. De hecho, dice hijos en la fe, verdaderos hijos en la fe, amados hijos en la fe. Pablo, les recuerdo, Pablo nunca se casó. Pablo expresaba tener un don que no necesitaba haberse casado. Y, y Pablo lo expresa en algunos de sus escritos cuando le escribe a las iglesias y en este caso a estos colaboradores o discípulos como hijos espirituales. Así que aquí hay un vínculo muy profundo, hay un amor muy profundo, un interés de este pastor, de este líder, de este padre espiritual de orientar a sus hijos. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, bueno, Timoteo le acompañó en algunos de sus viajes. Timoteo padeció juntamente con Pablo, sufrió juntamente con Pablo en medio de las situaciones que se le presentaron a él en sus viajes misioneros. Timoteo, le recuerdo, es hijo de madre judía, de padre griego. Pablo resalta en Timoteo la fe de su abuela y de su madre, pues a pesar de que su papá era, griego, pues obviamente estas mujeres habían influenciado para bien en la fe de Timoteo, ¿sí? Su mamá y su abuela. Timoteo entonces es un colaborador. Pablo dice, mi amado hijo, verdadero hijo en la fe. Pablo le estima profundamente. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, se encuentra preso, ¿sí? Está en la cárcel y seguramente en el afán, en el anhelo, en la preocupación de Pablo, no solo por su discípulo Timoteo, sino que además Timoteo era un servidor, o sea que Timoteo tenía una responsabilidad pastoral con otros. Así que en estas cartas a Timoteo, a Tito también, por ejemplo, a Tito le escribe que fue enviado a Creta para que corrigiese lo deficiente. Tito tenía una misión también muy especial de parte de Pablo con las iglesias. Así que, aunque Pablo tiene una preocupación personal por Timoteo, en esta preocupación personal, Pablo también está ministrando a las iglesias, Pablo también le está expresando a Timoteo situaciones a las que no solo está expuesto él como su hijo amado en la fe, sino que también está expuesta a la iglesia y está tratando de orientar a su discípulo, a su hijo amado, y advertirle de las situaciones que se están presentando y que seguramente se presentarán. Entonces pensemos de esta manera. Está en la cárcel, tiene ciertas limitaciones, no puede ir a visitarlos, eh, y esta es una manera de poder orientarlos, de poder también motivarlos cuando la gente o cuando todos enfrentamos desafíos. Es muy posible que en esos desafíos el ánimo decaiga, ¿sí? Es muy posible que en medio de los desafíos experimentemos agotamiento. Es posible que en medio de los desafíos pueda haber momentos de debilidad. Pablo está acompañando a través de este medio a su discípulo y al ministerio que él está ejerciendo para que mantenga firme en medio de las circunstancias, muchas de ellas opuestas. Así que estas cartas le van a dar motivación, exhortación,
advertencias, correcciones, instrucciones muy claras frente a problemas que se estaban presentando en la iglesia, que pues obviamente afectarían, en últimas, ¿cuál era el problema de todo esto? Que afectara la fe, ¿sí? Que hiciera que el creyente se apartara del Señor, que hiciera que el creyente tal vez dejara de hacer lo que le correspondía hacer, porque eso, pues el plan del enemigo en sí es apartarnos del Señor, ¿sí? Que decaigamos en la fe, que terminemos pecando y apartándonos del Señor. En eso es la advertencia, ¿sí? Que mantengamos el camino. Lucas, en el libro de los Hechos, habla mucho del camino, de mantenernos en el camino de la fe. Por eso, Timoteo, la primera carta viene advirtiendo sobre falsas doctrinas, enseñanzas. Pablo vindica también su ministerio, da luego unas instrucciones sobre la oración, unos requisitos de los obispos. El obispo tiene, digamos, esa función de, ¿cómo se dice?, de velar, ¿sí? De vigilar, de, eh, de cuidar la grey del Señor. Y dice que es bueno que haya un anhelo de cuidar a otros, de pastorear, pero hay unos requisitos que se deben cumplir, ¿sí? No, no era solo que quisiera, sino pues que tenía que tener unas características porque iba a tener una responsabilidad muy alta. Episcopo se llama así esa función del obispo. Y luego en el capítulo 4 entonces, dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Esta es una expresión que Pablo va a usar un par o tres veces, creo yo, hacia Timoteo, hablándole de los postreros tiempos. Mm, a veces, no sé, bueno, Timoteo era un hombre joven en comparación a Pablo, tampoco un adolescente, ¿no? Pero era un hombre joven, y Pablo pues ve y en ciertos peligros que puede correr Timoteo, y por eso siempre le está hablando o advirtiendo de cosas que pueden venir en los postreros tiempos. Para Pablo los postreros tiempos seguramente eran unos pocos años después, tal vez era el final del siglo, como algunos escritores del Nuevo Testamento así lo veían, pero cuando nosotros miramos estos escritos hacia atrás, pues vemos que esos postreros tiempos tal vez eran más una advertencia escatológica de estos tiempos, como si fueran tiempos finales. Pablo, por ejemplo, cuando describe el hombre de maldad o los hombres malos de los postreros tiempos, son características que identificamos más en estos tiempos. ¿Qué le dice entonces? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, la apostasía. Seguramente algunos de ustedes han escuchado esa expresión apostasía. Apostatar en sí literalmente quiere decir apartarse o desertar, tomar una posición de dejar, de alejarse de, ¿sí? Tomar una postura diferente. En la práctica respecto a la fe, la apostasía de la fe es negar lo que en algún momento yo profesé o yo creí. ¿Sí? Es, por ejemplo, no sé, un cristiano que se diga ser cristiano, que se diga que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, eh, que de un momento a otro decida, no sé, volverse judío o musulmán o bueno, maometano es el mismo musulmán o budista, no lo sé, o simplemente ahora se declara agnóstico o ateo, ¿sí? El apóstata entonces niega lo que alguna vez profesó, lo que alguna vez creyó. Y Pablo está haciendo esta advertencia, dice, algunos apostatarán de la fe. Y esto es muy tenaz porque es que apostatar de la fe no es solo en decirlo, es en hacerlo, ¿sí? Entonces, algunos puede que abiertamente no digan, yo ya no creo en Jesús, Jesús es una fábula, Jesús es una historieta, Jesús es un engaño, lo que sea, sino que aún a través de su testimonio se puede caer en esta
en esta apostasía, ¿sí? Porque yo a través de mis acciones puedo estar negando la efectividad de la palabra del Señor. Entonces, esta es la advertencia que le está haciendo en esta porción de esta carta. Estos apostatarán, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo van a empezar a apostatar? Piensen esto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, ojo que este es el sentido más susceptible a engaño por parte, digo yo, no solo de los creyentes, sino del ser humano. El oír. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿A qué le presto el oído? Porque dice Romanos 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, que nosotros hoy tenemos una medida de fe porque escuchamos la voz del Señor, porque escuchamos la palabra del Señor, porque llegó a nosotros las palabras eternas del Señor a nuestro corazón, generando una medida de fe, permitiéndonos comprender y entender lo que Él es, lo que Él ha hecho y el plan que tiene para nosotros. Estos hombres que advierte San Pablo que apostatarán de la fe, también están prestando su oído, ¿sí? O sea, en algún momento prestaron su oído para escuchar la palabra del Señor, pero ahora están prestando su oído para escuchar, dice el versículo 1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ojo con lo que escuchamos. Hoy está hasta de moda el tema de las noticias falsas, y hay muchas falsedades que estamos asumiendo como verdades absolutas. Tristemente, el creyente de hoy o el cristiano de hoy está prestando mucho oído a muchas especulaciones, a muchas doctrinas, a muchas fábulas también que advierte así San Pablo, y estamos descuidando el ir a la escritura y escuchar la palabra del Señor con fe. La palabra del Señor tiene que ser nuestro filtro, ¿sí? La palabra del Señor tiene que ser, digámoslo así, el medio a través del cual nosotros pues podemos evaluar todas las cosas. Si Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que buscar en la Escritura sus verdades que confrontan las, digámoslo así, las enseñanzas, doctrinas que escuchamos todos los días. Eh, incluso cuando que hay personas que les gusta mucho hoy por los medios estar escuchando, viendo videos donde a veces se toman pasajes de la Biblia sacados de su contexto con interpretaciones muy peligrosas, muy, muy peligrosas. Eso también de alguna manera es escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Porque tienen propósitos diferentes al de glorificar al Señor. Tienen propósitos diferentes al de, pues, estimular a la fe. Es que todo lo que venga del Señor va a estimular a la fe, va a estimular a las virtudes, va a estimular a la esperanza, va a estimular a la santidad, va a estimular a las buenas obras. Lo que no venga del Señor seguro que va a generar todo lo contrario: desánimo, amargura, miedo, soberbia, altivez. En cambio, la palabra del Señor tiene un poder transformador, y es lo que nosotros tenemos que discernir. Claro, es mucho más sencillo ver un video, es mucho más sencillo escuchar un podcast, que es lo que se usa ahorita, es mucho más sencillo, no sé, ver películas, series, lo que usted quiera, documentales, que ir a la escritura. El ejercicio de la lectura hoy es un lío, es un problema. Cada vez se lee menos, y al leer menos se pierde esa capacidad intelectual, pero sabemos que también es una capacidad espiritual. Y Pablo se lo advierte incluso a Timoteo. Estos, dice, hay una hipocresía, estos engañadores son hipócritas, mentirosos, tienen cauterizada la conciencia, ¿sí? Cuando se tiene cauterizada la conciencia, no se puede discernir lo bueno de lo malo. Yo les he hablado que una de las doctrinas falsas que había en esa época que estaba tomando mucho poder era el gnosticismo. Y este gnosticismo
como despreciaba el cuerpo, tenía dos líneas, ambas peligrosas. Una, que como el cuerpo no es nada, usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo porque eso no afecta a su espíritu. Entonces eran inmorales, ¿sí? Fácilmente podían cometer actos inmorales porque todo lo que usted hace con el cuerpo no es nada porque el cuerpo no es nada. Esa es una línea. Y la otra línea es una vida ascética, o sea, una vida de sufrimiento, de abstinencias, una vida de negación, porque como el cuerpo es malo, entonces usted no debería estimular para nada el cuerpo. Grave y delicado, porque eso también puede generar muchos problemas. Si el Señor, y mire lo que Pablo va a decir, por ejemplo, en el versículo 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Eso es una vida ascética, una vida de negación. Y dice Pablo que ellos prohibirán casarse, que a ver, es una necesidad, está dentro del plan del Señor que el hombre comparta con una mujer, ¿sí? Bajo la bendición del Señor, bajo compromiso y responsabilidades, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es el mejor escenario que el Señor le da al ser humano para que crezca, se desarrolle y sea feliz, sin duda alguna. Entonces, no tiene sentido que alguien diga que no se case. Pablo advierte, el que se casa, el que no se casa es porque tiene un don de continencia. Y si no, es mejor que no se esté quemando por ahí, ¿sí? O sea, y estas doctrinas decían, no, absténgase, no coma esto, no se case, mm, y contradice el plan que el Señor tiene para el ser humano. Entonces, ¿qué está diciendo aquí San Pablo? ¿Qué está advirtiendo? No, aún los alimentos se tienen que tomar, y aquí es el consejo que Pablo da para que usted se siente a la mesa, haga una oración de acción de gracias por lo que va a consumir, ¿sí? La verdad, uno no sabe por dónde pasaron los alimentos, uno no sabe qué manos tocaron los alimentos, para bien o para mal. Pero dice San Pablo que la acción de gracias nos permite a nosotros, digámoslo así, santificar, versículo 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿sí? Ojo, hay que discernir esto, todo lo que Dios creó es bueno, no todo lo que el hombre crea es bueno, el hombre también crea, ¿sí? Bueno, digámoslo, no crea en el concepto eh, radical de lo que es la creación, ¿sí? El hombre transforma, digámoslo de esta mejor manera, pero el hombre también es creativo, el hombre también inventa, el hombre tiene unas capacidades intelectuales que Dios le dio, y el hombre sí, de alguna manera, no en la proporción del Señor, pero el hombre sí crea. No todo lo que el hombre crea es bueno, no todo lo que el hombre crea es benéfico. El hombre se inventó, por ejemplo, no sé, los explosivos, la dinamita, eh, tomó la ciencia para crear cosas que le hacen daño al ser humano, pero lo que Dios creó es bueno. Todo lo que el Señor creó sí es bueno, y nosotros no podemos contradecir lo que Dios creó. Dios diseñó la familia, el Señor creó al hombre y a la mujer con un plan y un propósito. Entonces simplemente no podemos negar y quitar la efectividad de las cosas buenas que creó el Señor, ¿sí? Ahora, de nuevo, siempre con acción de gracias. Por eso no podemos y no debemos quejarnos ante la creación, sino por el contrario, agradecer y santificar. ¿Qué le advierte luego Pablo a Timoteo? Que hay que ser un buen ministro de Jesús. Y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, un buen ministro de Jesucristo que enseña a que agradezcamos, que enseña a que no tenemos que vivir una vida aparte del plan que el Señor tiene para nosotros, que prestemos oído no a fábulas, no a engaños, sino oído a la palabra del Señor. Y por eso dice, un buen ministro
es nutrido con las palabras de la fe. Es imposible, nadie puede hacerse llamar cristiano, creyente, hombre o mujer de fe si no va a la escritura, si no lee la Biblia todos los días, si no hacen el esfuerzo intelectual de entenderla. Dice Pablo más adelante acerca de la piedad. Hay que ejercitarse en la piedad. Dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y antiguas y ejercítate para la piedad. Incluso advierte el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, haga un ejemplo. Si usted hace ejercicio todos los días y se ejercita, no sé, 1 hora, pues mínimo usted debe ejercitarse en la piedad esa misma hora o más, ¿sí? No quiere decir que el ejercicio físico no sea bueno. Es necesario movilizarnos, es necesario movernos, claro que sí. Pero lo que está advirtiendo Pablo es que de qué le sirve que usted ejercite su cuerpo, pero su piedad está completamente enquilosada, su piedad está inactiva. Entonces, es una vida equilibrada es alimente su espíritu, ejercítese en la piedad, pero también, obviamente, cuide su parte física, en la alimentación, en el descanso, en la actividad física, pero no descuide su piedad, porque al fin y al cabo, usted puede fortalecer su cuerpo y vivir muchos años más en este mundo, pero ¿cómo los va a vivir? Apartado del Señor, lleno de soberbia, de altivez, desagradando al Señor, teniendo conflictos con su prójimo. Entonces va a tener unos largos días en esta vida porque se cuida físicamente, pues entonces téngalos de la mejor manera, ejercitándose en la piedad. Dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Luego le advierte Pablo en el versículo 12, les decía, Timoteo es un poco joven, más joven que Pablo, no un adolescente para nada, pero es un hombre joven. Y le advierte en el 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, ese versículo es muy difícil de entender hoy porque en un tiempo, hoy estamos en un tiempo adolescentrista, donde la humanidad le presta atención a todo lo que digan los adolescentes, y los referentes en el mundo de muchas cosas son los muchachos activistas y la gente les copia. En aquella época se despreciaba la juventud y se valoraba los mayores, los ancianos. En esta época, estamos en épocas diferentes, se desprecia mucho el anciano y se valora, para mí se supervalora eh, en una medida exagerada a la adolescencia y a la juventud. Por eso hoy este versículo no tiene tanto sentido porque hoy en día la gente no menosprecia la juventud la tiene como unos referentes. Pero Pablo le dice, mira, como estás en esta época sí se desprecia la juventud, te lo digo, nadie tenga en poco tu juventud. Eh, como puede ser la juventud, pueden ser otras cosas, nadie te tenga en poco. Pero ojo, pues tienes que ser ejemplo en, primero, palabra. Luego le dice en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. ¿Sí? O sea, cuida lo que tienes. Sé buen ejemplo en estas cosas, en estas virtudes, en palabra. Lo que habla la boca es lo que está en el corazón y en la mente. ¿Qué alimenta mi corazón y mi mente? ¿Sí? Si mi corazón y mi mente lo alimentan, no sé, programas de televisión, series, cuentos, juegos, bueno, todo eso, pues de eso voy a hablar. Si mi mente y mi corazón se alimenta con fábulas, con chismes, con historietas, con, no sé, con esas cosas, eso voy a hablar. Para poder ser ejemplo en palabra, yo tengo que cuidar muy bien lo que alimenta mi mente y mi corazón. Por eso cuando yo voy más al Señor, a su palabra, a través de la oración, seguro que esas cosas que se van
Guardando en mi corazón, pues obviamente van a expresarse palabras diferentes a través de mis labios. Sé ejemplo en conducta, claro. Lo que también está en mi corazón no solo lo habla la boca, también empiezo a actuar. Si en mi corazón, dice el Salmo 119, si en mi corazón yo guardo tus dichos, no pecaré contra ti, tendré una conducta ejemplar. Dice amor, espíritu, fe y pureza. Y en el versículo 13 dice, entre tanto que hoy, ocúpate de qué? De la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. En el 14 le dice, no descuides el don que hay en ti, se refiere al Espíritu del Señor que recibió por medio de la imposición de las manos. Y dice el 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿De qué? Ocupémonos de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Cuidemos la cabeza. Mire, si hay tanta mentira, fábula, engaño en el entorno, pues la manera de cuidarnos es ir a la fuente primaria. Tenemos en nuestras manos hoy la escritura. Todo lo que le genere inquietud, todo lo que le genere dudas, todo lo que de alguna manera sienta que le atormenta, llévelo en oración, fíltrelo en oración y a través de la palabra del Señor. Quítele el encanto del engaño. El engaño tiene cierto morbo, el engaño tiene cierta suspicacia. Todo pensamiento, idea que usted escuche, doctrina, enseñanza, postura, llévela al Señor. Si está afectando su alma, su corazón, llévela al Señor y dígale, tengo inquietud sobre esto, escuché esto, leí esto, vi esto. Llévelo al Señor porque Él le aclarará lo que es verdadero y lo que es falso. Y tenemos que guardarnos. Nos ha costado mucho construir una vida de fe, nos ha costado mucho mantenernos en una vida de santidad, para que por prestar oído a falsedades, pues nosotros terminemos desviándonos, como es la idea de la apostasía. Filtremos todo por la verdad del Señor Jesucristo. Todo lo que a usted le genere temor, angustia, ansiedad, llévelo a los pies del Señor y no se deje enredar en cosas que no son, trayendo a su vida o haciéndole asumir unas posturas que no es lo que el Señor está esperando de usted. Hay que discernir los tiempos y cuidarnos. Y Pablo, seguramente preocupado por todo lo que está viendo en el entorno, le dice esto a Timoteo, que tiene vigencia para nosotros hoy. Abramos el oído del corazón más al Señor, tapemos los ojos y los oídos más a tanta mentira y vayamos a la Escritura. Alimentemos el alma y el corazón de cosas buenas para que también podamos discernir y enfrentar las circunstancias que vendrán día a día. Démosle gracias al Señor con nuestras oraciones, con nuestras palabras y pidámosle, por favor, que nos ayude a disciplinar nuestra vida, que nos ayude a aprovechar bien el tiempo, que nos ayude a ocuparnos de lo que nos conviene. Es muy fácil hoy entretenernos y perder el tiempo, Señor. Pero yo te pido hoy, por favor, que nuestro corazón, que nuestra mente se ocupe de lo que trae vida, bendición, crecimiento, madurez. Señor, yo te pido que nos guardes. Hoy vamos a escuchar tantas cosas. Por favor, que tu espíritu, Señor, prenda esa llama de sabiduría, de inteligencia y de discernimiento en nuestras mentes y corazones, para que luego de examinar las cosas, retengamos solo lo bueno y desechemos lo que no nos conviene. Señor, aumentanos la medida de la fe y ayúdanos a ir a tu palabra, haciendo el esfuerzo intelectual de comprenderla, Señor, para que seamos edificados, capacitados, Señor, para que seamos habilitados para toda buena obra. No sabemos qué nos espera en este día, tenemos unos planes y te pedimos, Señor, que nos acompañes en esos planes, que se ajusten a tu voluntad. Guárdanos del mal, del peligro, cuida nuestras entradas, nuestras salidas y danos tu bendición.
Si usted necesita hoy dirección, provisión, protección, dígale al Señor que le dé su bendición y que sea esa bendición guardándole, amparándole y llenándole de su favor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.